Base de cerebro. En el cerebro, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que también es una zona muy difícil de poder acceder, y las lesiones que se presentan en el cerebro es la facilidad o la dificultad para poder solucionar el problema. Del mismo modo sucede con los tumores. Bueno, nosotros histológicamente, cuando hacemos los cortes del corazón, primeramente tenemos que ver cómo está el núcleo. El núcleo en el miocardio, ¿cómo es? Central. Central, ¿no es cierto? O ligeramente excéntrico, pero más es central. Entonces el núcleo va a desaparecer. No se van a ver el músculo cardíaco. Se va a ver una área que, si ya tiene, por ejemplo, un mes, 2 meses de producido el infarto, se va a ver la desaparición de los núcleos, no va a haber las estriaciones, no va a haber la forma que tienen las fibras cardíacas. Se van a observar un área blanquecina, fibrótica, con componente inflamatorio. Puede haber un componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Por qué está constituido el componente inflamatorio crónico? A ver, otro alumno o otra alumna. Principalmente por infiltrado linfocitario. Linfocitario, ¿no es cierto? Y puede haber macrófagos. Muy bien. Pasamos. Ya, a ver, ¿qué es esto, por favor? Necrosis de un ventrículo. Ya, o sea que lo que acaba de observar, por ejemplo, es que no se puede distinguir ya, por ejemplo, las estriaciones. No se va a poder distinguir los núcleos. Mira que hay un núcleo así muy esporádicamente. Prácticamente va a perder la forma de los fascículos del miocardio. Va a haber áreas hemorrágicas. Estas áreas hemorrágicas se presentan en primer lugar al poco tiempo del infarto. Si, por ejemplo, una persona le da el infarto y muere inmediatamente, prácticamente en el miocardio vamos a encontrar quizá el único cambio, áreas de hemorragia, pero lo que tenemos que ver es la arteria coronaria. Entonces acá nosotros ya no vemos ninguna estructura del corazón, simplemente áreas que van a estar necróticas. ¿Qué tipo de necrosis produce el infarto de miocardio? Necrosis coagulativa. Coagulación es el fenómeno por el cual la sangre se coagula. ¿No es cierto? Acá lo que nosotros vamos a encontrar es primeramente la pérdida de la forma del miocardio. Vamos a ver la ausencia de los núcleos. Vamos a ver la pérdida de las estriaciones. Vamos a encontrar áreas hemorrágicas. Y también cuando vemos la parte macroscópica, nosotros sabemos que el estudio macroscópico es muy importante. Vamos a ver un moteado en el miocardio. Miren, un moteado es, por ejemplo, acá van a ver una área más clara y acá hay una área más oscura. Entonces nosotros con ese aspecto macroscópico sospechamos que existe o ha existido un infarto del miocardio. Entonces pasaremos a buscar lo que es la parte vascular. ¿Y qué vaso vamos a ubicar? Las coronarias. Entonces las coronarias las abrimos longitudinalmente, echamos agua y si el coágulo se desprende es porque no es un trombo, sino va a ser un coágulo gardáceo. ¿Está claro, por favor? Si no han entendido algo, me preguntan, yo les vuelvo a repetir, yo no tengo problema para repetir. ¿Está claro lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, doctor. Ya. Sí. Acá, por ejemplo, a ver, ¿quién me contesta? ¿Me dicen el nombre, por favor? ¿Quién contesta? Aló. Aló, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Timana. Jimana.
¿Y a Ya. qué te parece esa diapositiva así morfológicamente? Cuando te digo morfológicamente, la forma que tiene. ¿Qué parece? Bueno, corte transversal de músculo. Ya, Veo espacios, ¿no? Entre, como si fuese una red, ¿no sí, es cierto? Ya, exacto, eso es lo que parece. Y las fibras que quedan van a verse algo desordenadas. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿ven el puntero? ¿Ven? sí. Ya. Sí, doctor. Vas a ver, acá, por ejemplo, estas son fibras que han quedado y los núcleos se van a encontrar en esta área. ¿Cómo se llama la unión de una fibra muscular con la otra fibra muscular? eh, Los discos intercalares. 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 ¿Ya? ¿Y para qué sirven los discos intercalares? Sirven para la coordinación del movimiento entre ambas fibras. O sea, para que haya una coordinación en lo que es la contracción y la distensión de la fibra muscular. Da un aspecto que en todo ese campo hubiese como una infiltración de tejido graso, pero esa es la separación que existe entre las fibras cardíacas. Va a haber, no vamos a tener que acá lo que va a existir es un edema de la parte del intersticio. Vamos a ver que no se observan ningún tipo de lo que viene a ser las estriaciones. Miren, no encuentro estriaciones. Acá quizás se podría ver algo de estriaciones, pero en el resto no vamos a observar absolutamente nada de estriaciones. Acá vamos a ver nosotros estas formaciones que van a ser vasos sanguíneos y también vamos a tener que va a haber tejido adiposo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, acá se va a observar, así a simple vista, que hay... ¿Qué es lo que observa a ver otro alumno? Incremento de la celularidad, doctor. Fagocitosis, puede ser. Pero algo que más te llama la atención, si tú ves así en todo el campo, ¿qué es lo que observas? Por ejemplo, Núcleos ¿estas periféricos, ¿puede ser? fibras con estas fibras son iguales? Ausencia de núcleos. No, No, Acá, no. miren, esto se ve más laxas. pálido, ¿no es cierto? Áreas de Miren, filia. toda Edemas. esta área se ven más pálidas que estas otras áreas. En estas otras áreas vecinas a lo que es el infarto, este es el infarto, también se va a ver que hay componente inflamatorio. Pero si nosotros comparamos el componente inflamatorio entre la parte más pálida y la parte más oscura, vamos a ver que en la parte clara hay mayor cantidad de, básicamente, lo que es el componente inflamatorio agudo. O sea, pueden ser los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. En cambio acá nosotros vamos a ver la presencia de algunos núcleos, vamos a ver la presencia de un color más oscuro. Entonces diremos, esta es una zona de un infarto reciente. Cuando el infarto recién se presenta, puede haber áreas de hemorragia. Profesor, disculpe, ¿a qué se debe el cambio de tonalidad? Ya, yo eso te voy a preguntar a ti. ¿Por qué crees que en un lado está más claro y en el otro lado está más oscuro? ¿Cómo apellidas? Alteración celular. No, Santana. ¿cómo te vas a llamar alteración celular? ¿Cómo te llamas? Roxana. Santana. No, Santana. Sí. Pérdida de mioglobinas. Ya. Entonces, ¿por qué crees que en este lado está más pálido y acá tiene mayor coloración? Acá. Me parecería que son diferentes tejidos. No, pero ya sabemos que es lo mismo, ¿no es Puede ser cierto? que hay una pérdida de agua. ¿El agua te da coloración? La No, mioglobina. pero, o sea, no, pero, o sea, yo lo que había leído es que, o sea, Se cuando hay una pérdida de agua, Es ajá, otra cosa, cuando hay pérdida de agua hay una sí, deshidratación. lo que condiciona la momificación de un infarto de miocardio reciente. Exactamente. Y entonces, lo que tú vas a ver, ese cambio de coloración, es porque muy posiblemente, ¿a qué se llama infarto?
A ver, una área, una Santana. pequeña. Santana. Profesor, cuando no está Isquemia. circulando correctamente la sangre. Eso, por eso. Por eso es que se muere esta área de acá. Entonces al morirse, al no tener sangre, va a ser más pálido. Es como si tú, por ejemplo, el dedo, te lo aprisionas bastante fuerte, vas a ver que tu dedo se va a poner primero medio blanquecino y después se pone morado por la falta de oxigenación. En el infarto pasa lo mismo. El área más pálida es la área de infarto. La que está más congestiva es la área que está teniendo buena perfusión sanguínea. Como acá no llega oxígeno, el músculo del miocardio va a morirse, se va a necrosar. Y la necrosis que se produce acá es una necrosis de tipo coagulativa. Y a ver, ¿quién me puede explicar qué es una necrosis coagulativa? Necrosis. ¿Tú alguna vez has hecho hervir huevos? Yo, doctor. Y entonces tú has hecho hervir los huevos. Sí. Ya, ¿y qué pasa cuando haces hervir los huevos? Bueno, va a pasar, se endurece, ¿no? Mira, primeramente, yo agarro y rompo un huevo, así que recién lo he puesto la gallina, entonces va a tener, es casi líquido, ¿no es cierto? Es algo gelatinoso, va a tener la clara, la yema. Cuando tú lo metes al agua hirviendo, por ejemplo, por 10 minutos, tienes el huevo duro. ¿Por qué? Porque las proteínas se han coagulado. A eso se llama una necrosis de tipo coagulativa. Entonces nosotros lo que vamos a ver es esa necrosis coagulativa que es típica del infarto. Por si acaso cuando se habla de infarto tiene que ponerle también el apellido: infarto de miocardio, infarto esplénico, infarto cerebral, infarto hepático. Porque todos esos órganos pueden sufrir infarto y va a ser la misma causa, la deficiencia o la ausencia de irrigación a un órgano. ¿De acuerdo? A ver, una alumna por favor, o un alumno. Sí, doctor. ¿Cómo apellidas? Ramírez, doctor. Ya, a ver, señorita, ¿tu nombre? Diana Ramírez. Diana, ¿qué observas en esa diapositiva? Ya. Hay núcleos extravasales, doctor. Núcleos extravasales, ¿cómo es eso? O sea... ¿Te refieres a todos estos puntitos negritos que están entre las fibras cardíacas? ¿A eso te refieres? ¿Ah? ¿A eso? Sí, ese es el componente inflamatorio. Inflamatorio. Todo eso es inflamación. Ya, lógicamente que, por ejemplo, acá vas a ver este núcleo, mira. Y ese núcleo va a presentar un halo perinuclear, como si fuese un coilocito, y sabemos que los coilocitos es la significación de una infección viral. Pero todo el resto, toda esta parte donde estoy pasando el puntero, va a ser componente inflamatorio. Miren, y acá, de acuerdo al tiempo que tenemos, puede ser un componente inflamatorio de tipo agudo. A medida que va pasando el tiempo, se va a transformar en un componente inflamatorio crónico. Y hay otra cosa muy importante. Si tú ves el borde de los miocardios, vamos a ver que es un borde ondulante. Y eso es lo que vimos. Hay ondulación en cuanto a la membrana citoplasmática. No lo ves en forma recta, ¿no? Por ejemplo, como esta fibra cardíaca. Vas a ver, mira, aquí hay ondulaciones. Entonces esas son las ondulaciones que son características. Vas a ver que el componente inflamatorio no solamente está en el área de infarto,
Porque ¿cómo está compuesta el flujo sanguíneo? Diana. Sí, el flujo sanguíneo está compuesto por los elementos formes y el plasma. Yo no sé qué cosa es el elemento forme. ¿Me podrías decir qué son los elementos formes? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y plaquetas, ya. Y si no llega sangre, tampoco llega plaquetas, no llega los elementos formes y no llega los glóbulos blancos. Entonces, la mayor congestión del componente inflamatorio es en la parte periinfarto, o sea, alrededor del infarto. Por lo general, las áreas de infarto van a ser ovoides o pueden ser circulares. Y cuando uno los ve macroscópicamente, vas a ver que el área de infarto va a ser un área casi circular, pero casi blanquecina. Es blanquecina por la carencia de todos los elementos que acabamos de mencionar. Doctor, ¿podríamos agregar que ahí hay destrucción de las miofibrillas? Claro, lógico. Porque, ¿qué dan las miofibrillas? Por ejemplo, ¿qué da la zona Z, la zona H, la zona I, etcétera, cosas? ¿Qué da eso? Permiten la contracción del músculo. Ya el músculo está. se acorta y se vuelve a estirar. Casualmente, la contracción del músculo está dado por esas líneas. Y esas líneas van a ser las que van a formar lo que se denomina las líneas transversales, ¿no? O sea, el tejido muscular estriado, por eso se llama estriaciones. Entonces, cuando se produce la necrosis del músculo, esas estriaciones se pierden. Y por eso es que el músculo también va a tener esta forma como si fuese unas membranas ondulantes. Y nosotros no vemos en ningún lado de esta parte que es el infarto las estriaciones. ¿De acuerdo? Y entonces acá ya vimos esto. Acá que están observando, a ver, un alumno. Una área en la cual no aparecen tanta inflamación, un área central sin inflamación. ¿Qué estoy pasando por aquí? ¿Cómo se llama esto? Donde estoy pasando el puntero. ¿Congestión vascular? ¿Ah? ¿Congestión vascular? Claro, acá hay área no tanto como congestión, sino una hemorragia ahí. Miren. Microhemorragia, doctor. Claro, todo esto es una hemorragia. Entonces, si yo veo esto, ¿qué puedo diagnosticar? Esto es completamente diferente a esto. Acá casi no hay hemorragia y acá sí hay, miren. En toda esta área de acá hay una hemorragia. ¿Cómo se llamaría esto? Infarto reciente de miocardio. E incluso yo me atrevería a decir que este es un infarto que no tiene más allá de media hora. Acuérdense que lo que tú vas a observar en un infarto reciente, lógicamente el infarto reciente mata a la persona. Entonces yo no sé de qué ha muerto, hago la necropsia. Y al hacer la necropsia veo el corazón y veo una área hemorrágica, así como esta la que estoy viendo. Entonces digo, este paciente ha muerto por un infarto agudo del corazón. Y busco la coronaria y hago la prueba del agua para ver si es en realidad es un coágulo sanguíneo, un coágulo lactáceo, o viene a ser una trombosis de la coronaria.
Doctor, disculpe, entonces eso es el moteado oscuro. Eso es lo que da ese Macroscópicamente. moteado macroscópicamente, pues. Pero eso es cuando es el infarto reciente. Pero el moteado, en realidad, en un infarto antiguo, se produce porque una área del corazón no ha recibido fluido sanguíneo. Entonces, al no haber recibido fluido sanguíneo, esa área, como hemos visto en la microscopía, va a ser un área más clara. Y en cambio, la parte que no ha sufrido el infarto del miocardio va a ser una parte más oscura, más rojiza, que es diferente a lo que estamos viendo acá, que hay áreas de lo que viene a ser áreas hemorrágicas. Doctor, ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, la hacen? doctor. Dime. Entonces, doctor, en la lámina 8, por la presencia de microhemorragia, se podría decir que es un infarto reciente de miocardio. Exactamente, eso es lo que les he dicho. En cambio acá, ¿qué observan? A ver, ¿me dice el nombre, por favor? ¿Quién va a hablar? No hay presencia de microhemorragia, doctor. ¿No hay presencia de qué? De microhemorragias. Bueno, no, Ya, ¿qué no más? se observa. ¿Qué más? ¿Qué vas a observar acá? Bueno, ahí la acumulación de... Uno de componente inflamatorio de tipo crónico, ¿no es cierto? Pero también hay algunos neutrófilos, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, pero acá hay un dato muy importante. Ustedes observan que estas son las fibras del miocardio, ¿no? De una fibra a otra fibra hay un espacio. Miren, acá, por ejemplo, en esta, donde estoy pasando el puntero, hay un espacio. Ese espacio que hay acá, ¿cómo se llama? Edema del miocardio. Entonces, en este edema vamos a ver que las fibras están más gordas, más hinchadas, están teniendo mayor cantidad de líquido. Y cuando hay aumento de líquido, va a haber extravasación del líquido y va a producir el edema. Es como, por ejemplo, cuando la pierna se te hincha, la parte del tobillo, es porque está habiendo un acúmulo de líquido, se va a producir un edema. Cuando se hace la parte, ¿te acuerdas que hicimos la parte de la distribución de líquidos en el cuerpo? Nosotros vimos que existían los edemas. Miren, y acá es lo que hay eso, miren. Si ustedes ven así todo el cuadro, van a ver que hay unas separaciones entre las fibras musculares y esas separaciones no deben existir y esto es un edema de las fibras del miocardio y también acompañado de lo que viene a ser un componente inflamatorio. Como ustedes se dan cuenta, en ninguna de estas áreas encuentro estriaciones y tampoco no voy a encontrar lo que van a ser los discos intercalares. Van a ver que algunos núcleos se encuentran bastante engrosados por el acúmulo de líquido. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese es el color normal del corazón y acá vamos a ver una área casi blanquecina, miren, todo esto de acá. Esa es la parte esa moteada que existe. Entonces nosotros vamos a ver que acá ya se está constituyendo lo que viene a ser la cicatriz del músculo cardíaco. Esta cicatriz, de acuerdo al tamaño, es la que va a producir los aneurismas del corazón.
Si ustedes notan, acá van a ver las fibras musculares casi normales, pero van a ver esta área donde estoy pasando el puntero, que cae como si fuese una forma circular. Acá hay una forma alargada. A esto se le denomina una cicatriz del miocardio. Entonces, cuando vemos esta cicatriz del miocardio, vamos a decir que esto es un proceso de un infarto antiguo del miocardio, y vamos a ver que va a disminuir grandemente lo que es el componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Alguna pregunta? Miren, toda esta zona de acá es una cicatriz. El proceso de reparación es tan parecido como se produce en un corte, ¿no? Si tú, por ejemplo, te cortas el dedo, primero sangra. Después de sangrar, va a haber la formación de una costra. Después de la formación de costra, va a haber lo que se llama la neovascularización. Neovascularización quiere decir una vascularización nueva, porque esa vascularización nueva va a formar como una red para que se pueda producir la fibrosis. Va a haber el incremento de los fibrocitos, y los fibrocitos van a dar lo que va a ser la fibrosis. Eso es una reparación por medio de cicatrización. ¿Y qué hace la cicatrización? Por ejemplo, acá en el corazón vemos que hay una gran área que va a ser una fibrosis. Va a disminuir el factor de contractibilidad y de distensibilidad. Es como, por ejemplo, los ateromas a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, esto sería un infarto antiguo de miocardio. Miren, si toda esta lámina es un 100%, aproximadamente el 40-50% es el área de infarto. Miren, toda esta área es el área de infarto. Esa ahí es la cicatrización, miren, todo eso es la cicatrización. Acá hay fibras cardíacas, pero también con tejido fibroso. Miren, acá no voy a ver, no puedo saber cuál es un... Doctor, una consulta, ¿se puede? Sí, dime. ¿Se podría decir que alrededor del tejido cicatricial Sí. los vasos tienden a incrementarse de calibre o incrementar al menos la vasculatura periférica al tejido cicatricial? No, el tejido cicatricial es como cualquier tejido fibroso que se presenta. Tú, por ejemplo, acá estás viendo, lógicamente que el tejido fibroso también tiene que tener necesidad del flujo sanguíneo, pero en donde existe mayor flujo sanguíneo es en estas fibras cardíacas que están, no totalmente sanas, ¿no? Pero que sí conservan su funcionabilidad. Porque para que... La funcionabilidad de las fibras cardíacas es la contracción y la dilatación. En cambio, acá el tejido fibroso es un tejido que no va a tener ese poder de contracción y de extensibilidad. Pero hay flujo sanguíneo también en esta área. El color blanquecino es por la fibrosis que existe. Si nosotros agarramos y a este fragmento le hacemos una coloración de tricrómica, se va a ver de color azul. Esto se va a ver de color azul. Doctor, una pregunta. ¿Puedo hacer Dime. una pregunta? Claro, ¿por qué no? O sea, referente al infarto de miocardio reciente y el antiguo, ¿hay una hora en específico en el cual yo puedo determinar, por decir, a cierta hora ya es infarto de miocardio antiguo, por así decirlo? El momento exacto que pasa de un componente inflamatorio agudo a un componente inflamatorio crónico, ¿a eso te refieres? Ajá, claro, porque eso también es una Mira, característica, ¿no? exactamente
no puedes definirlo, ¿no? Porque primeramente vas a tener que ver tú las imágenes histopatológicas para ver los cambios histológicos y morfológicos que ha sufrido el tejido. Y eso no creas que es, por ejemplo, en 1 minuto o 2 minutos, o 1 hora o más tiempo, ¿no? Sino va a ser paulatinamente, porque tú vas a ir viendo que estos cambios van a ser cambios fisiológicos. Ya no es que, por ejemplo, de cada media hora voy a tener, por ejemplo, la presencia de fibrosis. No, la fibrosis se va formando paulatinamente y de acuerdo a los cambios que hay en el mismo tejido. Si el infarto es grande, va a haber mayor cantidad de fibrosis. Por ejemplo, hay un infarto septal, la parte de cicatrización es muy leve, muy pequeña, y que muchas veces puede pasar hasta inadvertida por lo que es un electrocardiograma. Nosotros sabemos que el electrocardiograma es el que nos determina la funcionabilidad de las fibras musculares. Entonces todo va a estar también de acuerdo al tamaño del infarto. Incluso si un infarto es bastante grande, el paciente fallece inmediatamente y se va a quedar como un infarto reciente del miocardio. Si el paciente logra sobrevivir, va a tener como cualquier proceso de reparación, o sea, va a tener un proceso de fibrosis, un proceso de cicatrización. Nosotros sabemos que lo que es cicatrización es la pérdida de la funcionabilidad del órgano. Por ejemplo, cuando tú tienes un corte en la mano que sobrepasa la membrana basal, va a ser una reparación, pero que va a dar fibrosis. En cambio, si no pasa la membrana basal, va a ser una reparación, pero que va a conservar la funcionabilidad del órgano y que muchas veces no deja ni cicatriz. Esa es la diferenciación entre las reparaciones. Entonces, cuando uno habla de reparación, habla de lo que es la fibrosis, es un proceso de cicatrización y va a haber un proceso que va a conservar la funcionabilidad del órgano, y no solamente la funcionabilidad, sino las características del tejido. Muchas gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Perfecto. Esto nosotros ya vimos el día de ayer, que viene a ser la referencia que el epitelio interno del vaso sanguíneo, y todo esto, vamos a tener que son células planas, y vamos a tener la pared del músculo, que va a ser un músculo de tipo liso. La diferencia de una vena y una arteria es que la parte del músculo es más grueso en la arteria que en la vena. Por eso la arteria se ve casi circular. En cambio, cuando nosotros vemos la vena se ve media ovoide o media aplastada, porque va a tener menor cantidad de músculo. Los vasos sanguíneos van a continuar directamente con el tejido que viene a ser, pues en este caso, por ejemplo, el tejido adiposo. Y nosotros sabemos que la parte externa del vaso sanguíneo va a tener una adventicia. No tiene células de tipo epitelial, sino es una adventicia. Y una adventicia es un tejido que continúa con el tejido conectivo. En este caso, el tejido conectivo va a ser el tejido adiposo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto ya lo hemos visto ayer, pero podemos repetirlo. Esto es una arteria y esta es una vena. Mira, la vena va a tener la pared más delgada y muchas veces pueden tener entrantes y salientes. Es por la pared del vaso. Doctor, ¿le puede hacer un clic en la diapositiva para poderla ver grande? Claro, ahí está, por mira. favor. Ahí ves. Mira. Y acuérdense que las venas van a tener unas válvulas
sobre todo las venas de miembros inferiores. Esas válvulas se cierran para que la sangre no tenga un retorno nuevamente hacia la parte inferior, entonces vaya avanzando hasta llegar a lo que viene a ser la aurícula derecha. En la aurícula derecha llega la cava superior y la cava inferior. En cambio, las arterias no tienen estas válvulas. Las venas se pueden confundir con lo que son los vasos linfáticos. Acá ya vimos el trombo, ¿no? Que está adherido hacia la pared del vaso. Miren, parece como unas techitas que están adheridos a la pared del vaso. Estos trombos muchas veces se pueden desprender y cuando se desprenden van a formar los famosos émbolos. Acá también tenemos un trombo que casi está ocluyendo toda la luz del vaso. Entonces, lógicamente, que acá al territorio que va a surtirse del fluido sanguíneo va a tener una gran disminución del riego sanguíneo. Lo mismo acá. Acuérdense que para que sea un trombo tiene que tener adherencia con la pared. Si no tiene adherencia, esto muy rápidamente se va a desprender y se va a transformar en un émbolo. Acá prácticamente una gran parte de la luz del vaso sanguíneo está en contacto con el trombo. ¿Por qué está constituido un trombo? A ver, ¿quién nos puede explicar? Neutrófilos, glóbulos rojos, fibrina. Ya. Plaquetas. Ya, o sea que esto ya es bien fácil de poder reconocer, ¿no? Miren cómo se une el trombo. ¿Cuál es la línea Z? Esta de acá, miren. ¿Dónde está el puntero? Es la unión. Es la unión acá, miren. Esta unión. Miren. Esto pertenece al vaso. Y acá es la unión. Esta línea de acá es la línea Z. Muchas veces estos mismos trombos, por la presión de la presión hidrostática, se pueden desprender. Puede desprenderse total o parcialmente. Por ejemplo, acá hay fragmentos del trombo. Miren, y si esto comienza a circular en los vasos de menor calibre, pueden producir una trombosis. Miren, acá muy bien se ve el punto de la unión entre el trombo y lo que viene a ser el vaso sanguíneo. Por lo general, esto se produce con mayor frecuencia cuando hay alguna lesión de la parte del endotelio. Doctor, una pregunta. ¿Y la clasificación de Monkenberg? Esa es la que se da en la túnica media. Esto, por ejemplo, que sea el vaso sanguíneo y en esta parte donde estoy el puntero, en toda la parte de la pared del vaso hay una calcificación y se llama calcificación de Monkenberg o arteriosclerosis de Monkenberg. Esa arteriosclerosis de Monkenberg no tiene ningún significado patológico. Se presenta con mayor frecuencia a nivel de la tiroides, hombre y mujer, más en la mujer, y también se va a presentar a nivel de los vasos del miometrio. Muchas gracias, doctor. Para la próxima, ojalá que me acuerde para traerle una lámina de Monkenberg. Miren acá cómo hay puntos de anclaje entre el trombo y el vaso. Y aquí también están los fragmentos que se han desprendido del trombo. Acá son los puntos de unión, la línea Z.
Miren, y estas formaciones que tenemos acá van a hacer la recanalización del trombo. Acá hay un trombo que, miren, está prácticamente ocluyendo más del 50% del vaso sanguíneo. La característica clínica principal de una trombosis va a ser el dolor. Va a ser un dolor muy intenso, por ejemplo, en miembros inferiores. Entonces, si nosotros con un Doppler vemos si hay una circulación adecuada o no hay una circulación adecuada, entonces se le hace un Doppler, y si hay deficiencia en la circulación, se le hace una cirugía. Se le puede hacer una cirugía colocándole simplemente un stent. No, el stent más se usa para lo que viene a ser a nivel de las coronarias. Se le puede hacer un bypass, o sea que con otra vena, saca otra vena y se coloca como si fuese una conexión para que pueda seguir circulando la sangre. Y el paciente queda muy bien. Muchas veces también se puede hacer la extracción del trombo, pero el problema cuando se hace la extracción del trombo es que muchas veces vuelve a repetirse otra trombosis. Mejor es hacer un bypass. Por ejemplo, acá yo veo que este es un pulmón y acá hay una trombosis de una arteria. La trombosis puede ser arterial y puede ser venosa. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Y preguntas? ¿Alguna pregunta? Quería hacer una pequeña acotación. Sí. Yo había revisado un artículo que decían que también para el tratamiento de las venas varicosas trombóticas o con pretrombóticas, se podría hacer un llenado con espuma. No, lo que se hace es con el morroato de sodio. El morroato de sodio es una sustancia esclerosante. Entonces con eso se puede tratar. Pero las varices también se hace cirugías. O sea, se sacan las varices, pero muchas veces la cirugía puede complicarse. Con el morroato de sodio se va haciendo por partes. O sea, se le inyecta morroato de sodio y eso produce la parte de la esclerosis del vaso sanguíneo, porque por lo general en la varices que hay va a haber una distensión de la vena, va a haber una falta de presencia de las válvulas para que la sangre no esté en retroceso hacia los miembros inferiores. Entonces para eso es lo que se usa el morroato de sodio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, profesor, dime. Respecto a los seminarios, no sé si usted va a crear una tarea para poder ahí subirlo los seminarios y sean calificados. Ya, perfecto. Yo les creo una tarea, es en mismo team, sí. En donde nos indican que en el team ¿han visto un maletín ahí donde dice tareas? Sí, profesor. Ya, hacen clic ahí y ahí les va a dar la tarea. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es colocar su nombre, el curso, básicamente, y ahí descargar los dibujos que han hecho. Me refiero a descargar los dibujos que han hecho, lo pueden hacer en una hoja de papel, lo escanean y lo pasan a la plataforma. Pero ojalá que sean honrados para que puedan hacer cada uno su trabajo, porque es muy importante que ustedes hagan el trabajo para que se les grabe lo que están haciendo, porque he visto y he comparado muchos trabajos que lo que hacen es sacan un solo escáner y ese escáner lo pasan entre los 15 alumnos y todas las figuras son igualitas.
como si le hubiesen tomado una fotocopia. Por si acaso, no es válido presentar fotos. Profesor, Trabajo. Sí, dime. profesor, Pueden dar también para... cualquier otra idea que ustedes tengan, ¿ah? Doctor, pero una idea podría ser, o sea, dibujar, mandarlo en foto en un PDF, pero con nombre y la firma y la fecha, no sé, del ¿Sabes qué? mismo día. Eso se permitió hacer, pero era peor que el escáner. Las mismas fotos eran idénticas y tenían casi todos los cuadernos lo mismo. Ah, ok. Entonces escáner, ni modo. Ya, gracias. Con el escáner, con los escáneres quizás son menos porque el escáner es mucho más factible de tomar y pasar y sacar las diapositivas, ¿no? Incluso cuando se hacían las prácticas con microscopio, no se permitía que tomen fotocopias, tomen fotos, ese tipo de cosas. Doctor, una consulta, ¿lo podemos hacer en tableta gráfica? O sea, virtual el dibujo. Ah, pero es bien complicado. Sí, si lo hacen así, mucho mejor, ¿eh? Porque también hay en el mismo team, así como el Forms, hay una plataforma que sirve para dibujar, pero es bien complicado. O si ustedes quieren, lo hacen. Yo no tengo ningún problema. Es tan igual como para hacer las firmas antes que haya la plataforma para firmar. Era muy difícil la firma para hacerlo ahí, salía todo descuadrado, ¿no? Pero si ustedes quieren hacerlo, a buena hora. Doctor, creo que no me entendió eso lo de la firma. O sea, yo me refería al dibujo que haces al Por costado eso, o sea, de tu dibujo. al dibujo que tú haces el gráfico en la misma plataforma. Hay una carpeta que sirve para hacer dibujos. Si quieren hacerlo, lo hacen así. Yo les dejo a libertad, ¿no? Lo único que no quiero es que copien. Pero, o sea, descartado lo de la foto, o sea, yo me refería a hacer mi dibujo en mi hoja, poner mi firma, mi nombre y la fecha, por ejemplo, del día que voy a mandar, o sea, porque Ya. piden cada semana, creo, o sea, por ejemplo, el Sí. lunes tenemos que presentar. Estas Yo dos. mando, yo mando mi dibujo, mi firma, lo señalado y mi nombre, y le Ya. puedo mandar fotos, y le puedo mandar fotos de eso, o sea, hago una Ya. PPT con mis imágenes. Si ustedes quieren, sí, está bien, no hay problema, no hay problema. La cosa es que yo no quiero que copien entre sí. Ya, porque piensen que ustedes me van a curar en el futuro. Y si ustedes no saben, me liquidan al toque. Entonces, ese es el interés que tenemos, que ustedes tienen que salir mejores que nosotros, mejores que sus profesores. Ustedes para eso tienen que estudiar bastante. Sí, profesor, No, muchas yo no gracias. mire, yo no me opongo a que lo que ustedes quieran hacer, ¿ah? Y si está saliendo mal, yo les digo, pues, oye, ¿sabe qué, muchachos? No funciona eso. Así que no hay ningún problema. Yo les dejo entonces en libertad para que ustedes puedan hacer la mejor manera, pero sin copiar los cuadernos prácticos. No se olviden, eso sí, de ponerme el nombre y qué prácticas son, ¿ah? O sea, Profesor, sí, dime. ahorita he revisado en nuestro grupo y no tenemos la opción de tareas, por eso es que usted debería de crear una tarea para que recién ahí nosotros podamos Ya, visualizar. perfecto. Hoy día Por les voy a favor. hacer. Ahora les creo. Ya, muchas gracias, tanto de dibujo Entonces y de yo solamente seminario. les creo las tareas para Ajá. que presenten el cuaderno de práctica para el día lunes. Y el de seminario Ustedes ya vean también. como quieran hacerlo. Ya, ¿De profesor. acuerdo? Ya, y el seminario ya saben, eso sí, pues. Sería otra tarea. Ustedes tienen que crear el seminario. O sea, por ejemplo, el seminario que toca creo que el día lunes es sobre qué diferencia hay entre infarto y paro cardíaco.
Sí, Entonces ese es el... pueden reunirse con todo el salón, que son, creo que son 16 alumnos, ¿no? O 15. 13. Ya, entre los 13 alumnos preparan un solo trabajo y designan, así por rotación, como van a haber varios trabajos, van exponiendo cada uno de su grupo. La nota es grupal. O sea, si por ejemplo su trabajo es para 15, a todos se les pone 15. Salvo caso que haya un alumno que no ha hecho nada, ¿no? No ha presentado nada. Y para eso ustedes mismos tienen que saber, porque yo no lo voy a saber. Entonces la nota, por ejemplo, disculpe, profesor, la nota Sí, sería para los 13. En el claro, caso de infarto, por ejemplo, que inicia el lunes, exactamente. ya, Claro. O sea que los que exponen tienen que ser conscientes de eso. ya, Si hacen profesor. una exposición mal, lógicamente que van a tener una menor nota. Y acuérdense que lo que viene a ser la parte actitudinal, no, la parte de, perdón, la parte de lo que viene a ser el comportamiento, eso está reflejado por la nota que tienen. O sea, no solamente van a tener mala nota en el seminario, sino también en lo que viene a ser la parte actitudinal. Listo, amigos. Nos estamos viendo el día... Doctor, Dime, doctor, dime. disculpe que lo moleste. Es algo que no encuentro es sobre la clase de la doctora. No pude hacerle la consulta porque no terminaba la clase. ¿Qué clase? Hablamos sobre el tema sobre corazón, pericarditis, doctor. Ya la pericarditis, ya, y en el acto, en Sí, Robin, hay también en el sí. libro que hay pericarditis, vas a encontrar en lo que se llama Anatomía Patológica de Alan Stevens James. Sí, doctor. Lo que pasa es que no encuentro, lo que pasa es que en un paciente con una variante anatómica del tórax normal, un pectus excavatum, Sí, ellos y los pacientes con un tórax en quilla. centonei, como son gorditos, pueden generar alteraciones del eje torácico, del eje cardíaco. Sí. Entonces, estos pacientes tienen mayor predisposición a hacer pericarditis por rozamiento. Es que el corazón no choca con el tejido óseo. Ni creas Eh, porque tiene un tórax, por ejemplo, en quilla, va a disminuir en gran significancia lo que es el volumen de la cavidad pericárdica, porque el corazón está dentro de una cavidad pericárdica y tiene un líquido, que va a ser el líquido del pericardio, líquido pericárdico. Entonces, si el corazón se encuentra comprimido por el tejido óseo, lo que va a producir es una insuficiencia en cuanto a la funcionabilidad cardíaca. Y eso se transmitiría básicamente en el electrocardiograma. Por ejemplo, cuando a una persona tiene un aplastamiento, por ejemplo, cuando una persona está arreglando un carro y el carro se le cae y lo aplasta en el tórax, el paciente lo que sufre es una compresión cardíaca. Pero, y eso no puede también estar mucho tiempo así con el tórax comprimido, porque el paciente se muere. Es lo mismo cuando hay, por ejemplo, una hemorragia en la cavidad pericárdica. Las hemorragias en la cavidad pericárdica hacen que el corazón no pueda hacer sístole y diástole, porque la sangre se acumula en el pericardio y esa sangre no permite que el corazón tenga el movimiento adecuado. Pero sí, allá tú puedes buscar en malformaciones torácicas y ahí encuentras. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Bueno, Profesor, por favor me envía sus PPTs para poder hacer los dibujos. ¿tú qué es lo que quieres? ¿Que te mande los dibujos o que te mande la teoría? Porque antes me dijiste la teoría. ¿O quieres los No, dos? no le dije teoría, solo ¿Tú, ahorita me recién dijiste le estoy pidiendo la- los PPTs. tú no eres la delegada?
Sí, yo soy la delegada. Claro, y no te dije que te lo iba a mandar a tu correo. Ah, ya sí, pero eso yo fue te de la dije- práctica 1. No, yo creí, la verdad, que era de las teorías. Pero si quieres, te No. mando las dos. No, solo de práctica, profesor. Ahorita lo que hemos visto acerca de infarto. Y aparte de eso, también esto voy a decirle al doctor Luis que lo cuelgue en cursos. Ajá, claro, las Cuando teorías. aplastas cursos, ahí sale, por ejemplo, no, ustedes están con la plataforma de Team, ¿no? No, el otro es de Sí. la... No, acá en Team también hay en archivos, todas las diapositivas que se pasan se quedan grabadas ahí en archivo. Y archivos sí pueden entrar ustedes. Pero, de todas maneras, yo te lo voy a mandar a tu correo. Solamente las que son las diapositivas. O sea, todas estas diapositivas que hemos mandado ahora, ¿no? Sí, por favor, para poder guiarnos para los dibujos. Ya, por favor. No se preocupes. Ya, gracias. Ok. Hasta el día lunes. Acuérdense que Hasta el lunes. tienen el pretesa. Y también nosotros tenemos el seminario. Ah, pero ese es aparte, esa es otra Ajá. cosa. Ya. Tenemos el seminario, tenemos el pretest. Ya solamente exponen 4 alumnos, ¿no? ¿Podrían ser 5? Pero ¿por qué si te digo 4, ¿por qué quieres 5? Si me das Está una bien, razón está así, no, dame una razón y yo te acepto. Es Pero que no por ya gusto, estaban tampoco. preparados 5 alumnos, ya estaban preparados. Por eso. 5 ya, 5. ¿Está bien? Ya. Ya, Pero no se gracias. acostumbren a dar la contra de todo lo que decimos, ¿ah? Porque si no vamos a terminar en una mechadera única. Ya, profesor. Y yo no quiero hacer eso. ¿Ya? Entonces 5. Sí, por esta vez nada más. No, ya, pero ya quedan 5. Entonces 4, para no Para que alterar. no quede mal, ya. Entonces al 4 o 5. 4, profesor, 4. Ya, listo. Ya. Chao, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Sí. Dime. Gracias, doctor. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ya nos vemos. Doctor, gracias. Ya. Póngale guardar, doctor, abajo. Sí, no sí. Cierro. Abajo. Sí, voy a cerrarlo. No es a guardar acá. No, o sea, como estaba haciendo, pongan la X arriba, donde estaba haciendo, ahí en la X. Ajá. Guardar. Sí, ya lo guardé también antes. No. Acá abajo, mire, y en ese. No lo cierra, ahí abajo dice guardar, en azulcito está. Acá. Ajá, ahí guardar. Ya. No, pero hay que cerrar toda la plataforma. Ya se Aquí cerró está, ya. ahora sí. Acá ya. No, ahí está, mira, abandonar, finalizar. Ajá, hasta luego, doctor. Terminar.